bendiga, Dios guarde y proteja tu hermana y amiga Isabel Pinares en The Bible Today and Forever. Agradecida de Dios por una oportunidad más en un tiempo diferente con el propósito de continuar con lo que es el estudio de la palabra de Dios a través del tema Una vida sobrenatural. Esta es la segunda parte en la que queremos tratar y continuar tratando este tema de una vida sobrenatural que estuviendo viendo en el capítulo, en el primer episodio, lo que como Hijo de Dios Jesús sobrenaturalmente vivió en esta tierra. Y continuaremos viendo más detalles de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos como el pueblo de Israel negaba la bendición tan grande después de haber clamado, porque tuvieron una relación tan estrecha en un tiempo tan bueno, que el Señor escuchó sus oraciones, que el Señor escuchó su clamor, que el Señor oyó su súplica y respondió. Y buscó a un hombre que había preparado para que viniera a liberarle. Y después que lo ven y que lo tiene el mismo que fue llamado, dijo: soy tartamudo, no tengo temores. Y el Señor le dijo: tienes a tu hermano ahí y yo estaré contigo. Y vemos todos los prodigios que el Señor hizo a través de Moisés y de Aarón. Y el pueblo cómo fue liberado de aquella esclavitud. Y vemos luego que están en el desierto, cómo esta gente se aparta espiritualmente de la vida del Señor, de Dios. Y por ende pierden la oportunidad de esa salvación, de ver la tierra prometida. Murieron todos en el desierto, dando vueltas alrededor, porque hasta que no murió el último de ellos, la tierra prometida no entró ninguno. Solo quedaron Josué y Caleb. Y el Señor hoy te dice a ti: ¿quieres cuando yo venga a entrar al gozo del Señor? Por eso una vida sobrenatural, como yo les dije, solamente en esta tierra Cristo. Pero como dice Pablo, sé imitadores de mí, como lo estoy yo tratando de ser de Cristo, porque tendremos pecados, seremos débiles, tendremos tropiezos. Pero cuando queremos vivir una vida sobrenatural, agradando al Señor, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es poder realmente estar en las cosas que el Señor nos dice que estemos. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo leo nuevamente, más suavecito. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Por quién fue guiado Jesucristo? Por su Padre Dios. Cuando estuvo siendo bautizado por Juan, que Juan no le quería bautizar, que luego fue bautizado, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Padre? Posó en el Espíritu en él y dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y yo pregunto, ¿el Señor no podrá decir eso de ti, de mí? Que siente placer en la manera en que tú y yo vivimos, que se siente gozoso como nos comportamos, que se siente gozoso como nos manejamos. Una vida sobrenatural en estos tiempos el Señor demanda de tu vida y de la mía. Conlleva sacrificios, y eso es cierto. Un secreto que aprendí es que escuchar la voz de Dios siempre requiere fe. Y es verdad, porque dice la palabra que el enemigo se viste como ángel de luz y habla como si fuera el Señor. Y tenemos que aprender a discernir lo que nos está diciendo, a ver si proviene de Dios o no proviene. Y pedirle, como este hombre que Dios llamó, que le dijo: si eres tú, yo voy a poner este vellón, que todo el área esté mojada y el vellón esté seco. Y luego que el vellón esté seco y todo el área esté mojada, y yo entenderé que tú me estás hablando. Nosotros hoy podemos hacer eso para entender la voz de Dios, si en caso estamos confundidos de que Dios no esté hablando, para que lo que vayamos a hacer o decir vaya acorde a la voluntad de Dios por el Espíritu Santo que nos guía en fe. La voz de Dios, por lo general, siempre nos lleva al sacrificio antes de que nos lleve al éxito. Lo que le acabo de decir.
Se me olvida el nombre del personaje, pero la historia está clara. Este hombre de la región más pobre, el Señor le llama y le dice para que vaya y defienda al pueblo. Pero él, que está lleno, confiando en el Señor, quiere confirmar para no equivocarse. Y hoy nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a depender de Dios y a pedir directrices claras de Él, para que lo que vayamos a hacer vaya conforme completamente a su voluntad. De tal manera que lo que vayamos a hacer reabunde para honra y gloria de nuestro Señor, y que nuestra palabra sea fiel, conforme al propósito y al llamado que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Por eso, una vida conlleva, y una vida llena en el Espíritu conlleva a un aprender a vivir en fe, creyéndole al Señor aunque no veamos. Isabel le está hablando aquí, pero lo mismo que yo le estoy diciendo a ustedes me lo tengo que decir a mí, porque los mismos problemas que ustedes tienen hoy, mañana los voy a tener yo. Y las dificultades que hoy yo tengo las van a tener ustedes mañana. Y cómo será nuestra actitud cuando esas cosas lleguen. Después de ser lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. El periodo del desierto dura 40 días. Fue un momento de mucha tentación, de mucha dificultad, de mucho dolor, de mucha dificultad. Y el Señor se mantuvo fiel, se mantuvo firme, no titubeó en lo que estaba haciendo, no dudó del llamado que Dios le dio, no pensó en que si sí o si no. Él creyó a plenitud en lo que Dios le dijo que haga. Y hoy, que Dios te está diciendo a ti que haga y tú no sabes o no tienes esa relación tan estrecha con el Señor, que no sabes escuchar su voz y que no tienes la fe suficiente para creer que lo que el Señor te está diciendo que haga, tú creas que lo puedes hacer. O te pareces a Moisés, que aunque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, tenía miedo y tenía duda de poder hacer aquello que Dios le mandó a hacer. Jesús, a diferencia, Israel. Jesús citó las Escrituras. Israel citó sus sentimientos. Cuando Jesús fue tentado, llevado al monte por el diablo y decirle, tírate de aquí que a los ángeles tienes ahí abajo, el Señor le dijo, al Señor Dios no lo tentaremos. Mientras tanto Israel dijo, nos trajeron aquí para matarnos y después de volver a nuestros hijos y esposas y esclavizarnos. Jesús confesó con la palabra de Dios. Israel se quejó y dijo, Moisés y Aarón no están haciendo bien el trabajo, vamos a elegir otra persona para que nos dirija. El Señor utilizó la palabra de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Jesús confió en lo que Dios dijo de él. Israel dudó de la presencia de Dios en medio de ellos. Esto es algo tremendo, porque es algo que cala en tu vida y en la mía y nos impulsa a pensar, a meditar. ¿Qué estamos haciendo que Dios no quiere que hagamos? ¿Qué no hacemos que el Señor nos está llamando a hacer? Jesús confió en lo que Dios dijo de él. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Creo que va a cumplir a cabalidad todo lo que tiene que hacer. Señor, si es tu voluntad, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa que es muy amarga. Padre, pero no haga lo que yo te estoy pidiendo. Haz tu voluntad en mí. Y Cristo fue a la cruz y el Padre se apartó de él por el pecado tan grande que cargaba en él. Y aún así no se quejó porque no abrió su boca. Mientras que el pueblo de Israel dudó de la presencia de Dios en medio de ellos. No quisieron ni escuchar a Dios para que le hablara. Dijeron a Moisés, que te hable a ti, tú habla a nosotros. Porque no queremos oír la voz de Dios. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo que podríamos parecernos a ellos? Que Dios nos ayude y nos libre de tales cosas, La ceguedad o sequedad de la vida. La sequedad de la vida. Nuestra relación en la sequedad espiritual es algo fuerte. Porque
Yo directamente no he vivido en la sequedad de la vida espiritual, pero no voy a negar que he tenido bajos. Déjenme decirle que es difícil estar en esos momentos para levantarse. Hay que tener mucha fuerza en el Señor para uno poderse levantar. Porque cuando usted pierde el norte de lo que Dios está demandando de ti y estás en los laureles, puede venir cualquier viento y te embate. Y tú y yo sabemos que han habido momentos en nuestra vida que nos han llevado a estar ahí al borde de la quiebra. Pero qué bueno, qué grande es nuestro Señor, que ha tenido misericordia porque conoce nuestros corazones, hambrientos y sedientos de Él, queriendo buscar su presencia. Nuestra relación en la sequedad espiritual determina si ese tiempo se reducirá o se extenderá. Si el Espíritu Santo te guió o este desierto, confía. Si el Espíritu Santo te guió a este desierto, confía en las Sagradas Escrituras para superarlo. Si el desierto en el que estás viviendo, el Espíritu Santo te está guiando, confía que vas a salir como el oro brillando, caliente que quema, que lo meten en ese fuego a 1700 y pico de Celsius de calentamiento, pero cuando sale purificado. Si el Espíritu Santo es el que te guía, como guió a Jesús al desierto a padecer, y hoy te está guiando a ti, cree en el Señor, confía en el Señor, descansa en el Señor. El Señor completará la obra. Pero cuando somos nosotros que dejamos que el Espíritu Santo se aísle, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque las cosas que pueden venir quizás no tengamos la fuerza suficiente para responder y salir adelante. Por eso estar lleno del Espíritu Santo nos lleva a la victoria en Cristo Jesús. Porque estamos llenos en Él. Pero cuando vamos a la batalla vacío, el enemigo nos avergüenza y nos pone en descrédito. Y el Señor hoy te está diciendo a ti y a mí, está lleno de mí. Está lleno de mi presencia. Búsqueme, búscame, porque en mí hay salvación y hay vida eterna. En el desierto, el Espíritu Santo se esconde en las Sagradas Escrituras. Por eso Jesús dijo, el hombre no vivirá solo de pan. El pan representa lo que ve, lo que siente, sus sentimientos. Mateo 4:4, ¿qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice Mateo 4:4, ¿qué nos dice Mateo 4:4? Vamos a ver, estamos aquí en la palabra de Dios. Mateo 4:4, ¿qué nos dice el Señor aquí en su palabra? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que si nosotros no conocemos la palabra de Dios no va a salir nada. Si nosotros no nos alimentamos con la palabra de Dios no podemos combatir las acechanzas que el diablo tiene contra nuestras vidas. No podremos combatir con las inclemencias que Él va a poner en tu vida y en la mía, tu vida y en la mía, para hacernos caer en tentaciones. ¿Cómo vamos a salir adelante? Una vida sobrenatural conlleva una vida de fe. Vivir por fe es lo que el Señor está esperando y demandando de ti y de mí. Cristo, aunque le dijo al Señor, al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Yo tengo fe que lo que tú haces es lo mejor. Y lo mejor fue que Él fuera a morir en la cruz, porque te dio salvación y vida eterna a ti, como me la ha dado a mí. Por eso vivimos por fe. Nos alarga en este momento. Vivimos por fe. No alargues este momento difícil, sediento a tus sentimientos o cediendo a tus sentimientos, en lugar de alimentarte con la verdad de Dios. El Espíritu Santo se esconde en las Sagradas Escrituras durante los tiempos del desierto. En 2 Corintios 5:7 lo puedes ver.
El Espíritu Santo se esconde para que nosotros podamos pasar por el proceso, pero de antemano tú y yo ya hemos sido alimentados porque nos hemos fajado a escudriñar las Escrituras, a conocer la verdad de Dios, a buscar su presencia en ayuno y oración, para que el Espíritu de Dios nos guíe y nos redarguya y podamos nosotros salir victoriosos de los embates que el enemigo pueda procesar en nuestra vida, como lo hizo con Cristo. No hay paloma, como dije anteriormente, no hay fuego, no hay viento, no hay lluvia, tampoco hay aceite. El Espíritu Santo nos lleva al desierto y luego nos abandona. Y eso es cuando tenemos que pasar por algún proceso, porque el Señor quiere pasarnos por ahí para prepararnos para algo mucho mejor. Porque Él considera que tú eres excelente y puedes mejorar la calidad de lo que eres. Y te pasa por un proceso que tú dices, ven acá, ¿pero qué yo hice para pasar por esto? Pero tú no sabes que el Señor está trabajando en tu vida, porque Él ve en ti el potencial que tú no ves y que Él está trabajando para que tú puedas ver y puedas llegar allá a donde Él quiere verte. El Espíritu Santo nos lleva al desierto y luego nos abandona. Pero nos abandona para que nosotros veamos la potencialidad que Él ha puesto en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Y para que como el Señor, con la palabra aprendida, podamos decirle al enemigo, apártate de mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. En el nombre de Jesús. Así te sientes desconectado, lejos, apartado, y piensa que ya no te escucha el Señor. Lo podemos ver en donde le dije, Mateo 4:4. Pensamos que el Señor se fue de nuestro lado. Creemos, nos sentimos así cansados, agotados, llorosos. Por todo lloramos, porque nos sentimos como que estamos solos, abandonados. Y es como les dije de la moraleja, que el Señor le dice a aquella persona, hijo mío, yo te llevo en mis brazos, yo estoy sufriendo lo que tú sufres. Yo estoy caminando en esta orilla y las huellas que tú estás mirando no son las tuyas, son las mías, porque yo te llevo en mis brazos para que tu carga no sea tan pesada. Y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál será la decisión? En Hechos 1:8 que dice, Jesús nos prometió lo mismo. Dijo que recibiríamos poder cuando el Espíritu viniera sobre nosotros. Hechos 1:8. El nombramiento necesita la unción y el llamado necesita el poder de Dios. No podemos hacer los aspectos espirituales de nuestro ministerio con títulos solamente. Los demonios no son expulsados por nuestra educación. No, en Mateo 17:19 hay una historia donde los discípulos le dicen, Señor, ¿pero y por qué fue que nosotros no pudimos sacar ese espíritu de esa persona? ¿Qué fue lo que hicimos mal? No, ustedes no hicieron nada malo. El problema es que ustedes no se están alimentando bien espiritualmente. Y esto no se saca con palabrería, esto es en ayuno y oración. Y es por eso que hoy vemos tanta gente que cae y tantas situaciones diversas. Y se lucha y no vemos los resultados. Porque no es simplemente en el nombre, así, simplemente. Hay que estar internamente llenos del poder, de la gracia, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Por eso estar lleno del Espíritu Santo es una vida sobrenatural que nos lleva a momentos excelentes, que nos ayuda a hacer cosas maravillosas, porque el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, porque está viendo nuestro mover, nuestro transitar, nuestro caminar, nuestro vivir y nuestro andar. La gente no se cura porque tenemos información, porque sabemos mucha historia, porque sabemos muchas cosas, o porque conozcamos mucho la Biblia, porque sabemos mucho que conocemos la Biblia, pero no la vivimos. Estas cosas no son importantes, pero el ministerio de Jesús estuvo marcado por el poder del Espíritu Santo.
el nuestro también debería estar en la misma condición y en el mismo estatus. Porque el Señor dijo, si creyeres y tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a ese monte, muévete, y se moverá. ¿Por qué hoy no se mueve? Porque nuestra fe no es completa, como el Señor la demanda. ¿Por qué no se mueve? Porque no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. ¿Por qué no se mueve? Porque no estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no se mueve? Por muchas cosas que estamos haciendo que no le agradan a Dios. ¿Por qué no se mueve? Pregúntese. Usted tiene la respuesta. ¿Por qué no se mueve? Vuelvo y le digo, en nosotros está la respuesta. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hoy no podemos hacer, no es por otra cosa, porque nuestra vida espiritual quizá no esté plenamente acorde con la voluntad de Dios. Y no es que seamos santos en esta tierra, porque santo solamente Cristo. Pero el Señor demanda de ti y de mí que seamos pequeños Cristos. Que en nuestros corazones haya ese pequeño Cristo. Que en nuestros pensamientos, sentimientos, anhelos y deseos esté ese pequeño Cristo. Que el Señor anhela de ti y de mí, porque el Señor no nos pide grandes cosas. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, póngale todo lo que usted le quiera poner a ese punto. Y el Señor le está dando esa esperanza viva de que eso es lo que nos hace falta. Después de pasar la prueba del desierto, Jesús regresó en el poder del Espíritu para ministrar sanidad y liberación a los necesitados. El secreto del ministerio de Jesús fue el Espíritu Santo. La fuente de los milagros fue el Espíritu Santo. El Espíritu por el cual expulsó demonios, sanó a los enfermos y resucitó a los muertos fue el Espíritu Santo. A este poder lo llamamos la unción. Jesús nos mostró con ejemplo que el ministerio debe hacerse con la dirección del Espíritu Santo que habita en Cristo y que viene a nosotros a través de su Espíritu Santo, y lo podemos ver en Mateo 3:16 al 17, Lucas 4:14, Isaías 42:1 al 4 y 6:7. Podemos ver todo esto que estamos viendo aquí. Después de pasar por el desierto, Jesús pasó por sus desiertos. Desde que nació, los magos fueron a adorarle. Cuando vieron que fueron ante Faraón, ante rey aquel, y él le dijo, cuando lo encuentren me avisa que yo también lo voy a ir a adorar. Y como ellos no fueron, porque el Espíritu de Dios les dijo que no se fueran y que no volvieran, que se fueran por otro lugar, este hombre comenzó a matar a todos los niños menores de 2 años, intentando matar al Señor Jesucristo. Pero no es el tiempo. Y como no era el tiempo, no pueden hacer nada. En el tiempo determinado en que llegara la hora, sí iba a suceder. Pero mientras tanto pudieron hacer miles de cosas y muchos murieron en ese transitar. Pero el Hijo de Dios, que tenía un propósito, un fin en esta tierra, hasta que no se cumpliera, nada le podían hacer. Y mi alma alaba a Cristo por esta bendición de saber que en ti y en mí está esa gracia, que nadie puede hacer nada, que el Señor no lo consienta y que no lo permita. Pero debemos buscar la presencia, la llenura del Espíritu Santo. El Señor está demandándonos aquí en Mateo 3:16 al 17, Lucas 4:14, Isaías 42:1 al 4 y 6:7, que después de pasar por la prueba del desierto, Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo para ministrar santidad, liberación a los necesitados. El secreto del ministerio de Jesús fue el Espíritu Santo. La fuente de los milagros fue el Espíritu Santo. El poder por el cual expulsó demonios, sanó a los enfermos y resucitó a los muertos fue el Espíritu Santo. Y yo te pregunto, ¿tú lo tienes? Nos quedamos hasta aquí y nos veremos en la parte final de este estudio de una vida
sobrenatural. Tu hermana y amiga Isabel Pinales en The Bible Today and Forever te dicen hasta una próxima. Dios te bendiga.